aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá, me sostendrá. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar cómo Él te ofrece paz, salvación y vida eterna, ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar de vida, tienes que rendirte a Él. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos ha concedido, para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Grande y maravilloso eres, Dios Todopoderoso. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tus misericordias, por tus favores. Te damos gracias también, Señor, por la manera como te manifiestas, haciéndonos recordar que en tus manos están nuestras vidas, en tus manos están nuestros tiempos, que nosotros, no hay mejor lugar para nosotros que estar bajo tu protección, que estar bajo tu cuidado. Y amado Dios, gracias porque de diferentes maneras nos haces recordar que existes. Y haces notar al mundo, Señor, que eres creador de todo, eres el creador del universo. Gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, en que nos concedes poder ser edificados una vez más en tu palabra, Señor bendito, en la que nos has provisto del pan diario, del pan espiritual, del pan que sacia nuestra sed, nuestra hambre, el pan que nos alimenta, el pan que nos edifica, Señor bendito. No solo del pan material viviremos, sino también de toda palabra que sale de tu boca. Es la que nos da la verdadera vida, es la que nos da el verdadero alimento, tu palabra, Señor bendito. Y nos exponemos a ella una vez más en esta mañana. Sea tu nombre engrandecido, sea tu nombre exaltado, Señor, Dios Todopoderoso. Háblanos en esta mañana, disponemos nuestro corazón, Señor. Ilumina nuestros caminos, nuestros pasos, con tu palabra. Amén. Amén. Pues Él te ofrece vida eterna
El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 4. Iniciamos a meditar en el capítulo 4 de este Evangelio de Marcos. Y meditamos en la parábola del sembrador, ¿no? Vimos cómo Jesús enseña esta parábola, eh, en primer lugar refiriéndose a él mismo como el sembrador, ¿no? Y en segundo lugar, pues comparando también al sembrador con toda aquella persona que comparte, que enseña la palabra del Señor, que siembra la palabra del Señor. Y habla de 4 tipos de terrenos en donde cae esta semilla. Y estuvimos meditando de que cada una de estos terrenos, ¿no? Las características y las circunstancias y el resultado de lo que acontece en cada una de estas semillas o de la semilla que caen en diferentes, en cada uno de estos tipos de terreno, ¿no? Vimos la semilla que cae junto al camino. El resultado es que simplemente oye, pero no le da importancia. Satanás viene a distraerlo y roba, quita la palabra de su corazón con diversas distracciones, con diversas ocupaciones, ¿no? Personas que prefieren las cosas mundanas, personas que prefieren estar ocupados en diferentes actividades personales. Su único interés es satisfacer sus propios deseos y no le da importancia a la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que es un ejemplo que se grafica fácilmente y lo podemos ver fácilmente en nuestra sociedad. Personas que a quienes le hablas y no quieren simplemente escuchar la palabra del Señor. Otra parte cae entre pedregales, ¿no? Está refiriéndose a las personas emocionales, ¿no? Que no tienen profundidad, escuchan la palabra con mucho gozo, pero no echan raíces. Por lo tanto, viene el sol, ¿no? y lo quema. Sale el sol y lo quema, ¿no? A los problemas, a las circunstancias, a las tribulaciones que puedan surgir, a las persecuciones, simplemente se echan atrás. Prefieren salvar su propia vida, prefieren salvar su integridad física, sus intereses, prefieren cuidar sus propios intereses, ¿no? Y no perder no les importa perder la oportunidad de ganar la vida eterna, ¿verdad? Un ejemplo vimos o podemos recordar un ejemplo en el joven rico, ¿no? Este joven rico prefirió las riquezas, prefirió la distracción, el placer que le ocasionaba sus riquezas, ¿no? Luego vimos la parte que cayó entre espinos. Estas son las personas que escuchan la palabra del Señor, pero el engaño de las riquezas y las mentiras de este mundo también lo distraen y prefiere ir detrás de estas de las cosas terrenales y luego no le da importancia a la palabra del Señor. Y la otra parte de la semilla cayó en tierra buena. Esta se refiere a las personas que reciben la palabra del Señor, la atesoran en su corazón y empiezan a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Se arrepienten, entregan su vida al Señor y empiezan a vivir tal como la palabra de Dios demanda. Estas personas dan fruto. Esta semilla germina y da fruto, y el Señor dice que el fruto es a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿no? Luego el Señor lanza la advertencia que el que tiene oídos para oír, oiga. Y menciona o resalta esta parábola diciendo que les dice: si no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? ¿No? Entonces, dando a entender
que esta parábola nos va a servir como fundamento, nos va a servir como base para entender las demás parábolas que el Señor va a enseñar. Entonces no perdamos de vista esta parábola, la parábola del sembrador, ¿no? Para poder entender las demás parábolas que vamos a meditar en el día de hoy, ¿sí? Y el día de hoy vamos a meditar en los versículos del 21 al 41 de este capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué hacemos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, porque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este
que aún los vientos y el mar le obedecen? Meditamos entonces en esta porción bíblica. Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 41. Como habíamos dicho anteriormente, el Señor va a continuar enseñando con diferentes parábolas, ¿no? Y debemos tener como base de esta enseñanza la parábola de el sembrador, para que podamos tener más claridad, ¿no? Siempre es necesario para cada uno de los que estudiamos la palabra del Señor tener en cuenta el contexto, ¿verdad? No podemos interpretar, no podemos aislar un texto y darle una interpretación sin considerar el contexto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empieza, o continúa, mejor dicho, enseñando, Él dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de la luz? Bueno, Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, Él está refiriéndose a Él mismo. Él está refiriéndose a el mensaje que Él está trayendo, que hasta el momento, Él está tratando de evitar que se propague de manera apresurada, ¿no? El mensaje que Él ha traído, que Él está compartiendo, dado que cada vez cuando hacía un milagro o le hacía un favor a alguien, siempre les encargaba rigurosamente, ¿no? Por favor, no le digas a nadie, no cuentes a nadie lo que ha pasado, no digas lo que te ha acontecido. Entonces, continuamente el Señor todavía está tratando de mantener su mensaje, su ministerio, ¿no? En perfil bajo. Pero inevitablemente la gente va a hablar, va a compartir, va a anunciarlo por todos lados, lo que les ha acontecido, ¿verdad? Entonces, esto también nos sirve como ejemplo. Todo el Señor lo tiene planificado. Entonces, Él presenta también esta situación para entender que nosotros mismos también, así como Él, que tratando de mantener en perfil bajo algo, inevitablemente va a salir a la luz. Y lo hace dando este ejemplo. Si tienes una luz, si tienes por ejemplo, hoy en día, aquí está hablando de una lámpara, ¿verdad? O un candelero. Pero hoy en día nosotros tenemos las lámparas artificiales eléctricas, ¿no es cierto? Ahora en este tiempo ya se está usando la luz LED, ¿no? Que es mucho más brillante y bueno, produce menos consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí dos lámparas que están iluminando el ambiente y están en una parte alta. Si yo quiero iluminar el ambiente, no lo voy a poner debajo de la mesa, ¿no es cierto? Lo mismo en nuestra casa, en los ambientes, ya sea la sala, la cocina, el dormitorio, el foco o la lámpara se pone pues en un lugar adecuado, de tal modo que alumbre todo el lugar. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Nadie pone o trae una lámpara y la esconde debajo de una caja, o de un cajón, de un almud, o lo esconde debajo de una cama, ¿no? Es más, si quieres ponerlo debajo de una caja o debajo de una cama, se va a notar que hay luz, ¿no? En primer lugar, el Señor está diciendo que es necesario que la luz se ponga en alto para que alumbre toda la casa. Porque inevitablemente la luz va a notarse, aunque quieras ocultarlo. Aunque quieras ponerlo debajo de una almohada, aunque quieras taparlo, siempre va a haber algo que nos va a decir, ahí hay luz, ahí hay algo. Entonces es necesario manifestarlo. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí.
En el versículo 22 dice, no hay nada oculto que luego sea manifestado. O sea, hablando de las cosas, en este caso, el mensaje del Señor no iba a permanecer por mucho tiempo oculto. El reino, el ministerio de Jesús no iba a permanecer por mucho tiempo solamente escondido en Jerusalén. Se iba a dar el tiempo en donde los discípulos iban a llevar el Evangelio más allá, donde iban a alumbrar mucho más allá de lo que el Señor Jesucristo iluminó física y humanamente hablando. Luego los discípulos de los discípulos, y los discípulos de los discípulos de los discípulos, hasta llegar a nuestra época, ¿no? Entonces, gracias al Señor que el mensaje del Señor llegó hasta nuestros oídos. Y esto ha sido, pues, lo inevitable de la luz, que en un tiempo estaba tal vez alumbrando un pequeño sector, o estaba tal vez de alguna manera oculto a los ojos de los hombres, pero ahora se ha manifestado, ahora se ha extendido, ahora ha llegado a iluminar casi todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que el Señor nos enseña con respecto a la luz. También tiene trascendencia con respecto a las cosas que nosotros guardamos, ¿no? Llámese algunas verdades que tratamos de ocultar. Definitivamente, alguien decía, hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas, ¿no? En cualquier momento sale a la luz todo lo que está oculto. Y eso es lo que nosotros también debemos considerar con bastante cuidado, ¿no? Seguidamente el Señor dice, mirad lo que oís. En otras palabras, presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y aún mucho más. O sea, con la misma medida con que tú mides, serás medido, ¿no? Jesús está hablando aquí de la generosidad. Está hablando del dar. Cuando nosotros extendemos la mano, ¿no? Tenemos que tener un corazón generoso, un corazón dadivoso. No debemos mezquinar nada, ¿no? Entonces, demos sin medida. Lógicamente, tampoco vamos a descuidar, ¿no? Lo que corresponde, en primer lugar, lo que le corresponde al Señor, lo que le corresponde a nuestra familia, ¿no? Y luego, pues, vemos por el apoyo a las demás personas, ¿no es cierto? Sin embargo, en todas estas áreas, el Señor nos está enseñando que debemos ser generosos, que así como nosotros damos, así también nos van a dar. Así como nosotros damos, así también vamos a recibir, ¿no? Entonces, en la traducción del lenguaje actual dice, presten mucha atención, Dios le dará a ustedes la misma cantidad que ustedes dan a los demás. Y aún mucho más. Bueno, está resaltando aquí el Señor que el Señor siempre va a ser generoso. Él nunca se va a medir, Él nunca va a mezquinar nada. Porque al que tenga algo se le dará más, pero al que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Aquí, hermanos, muchas veces se ha relacionado, si nosotros vemos los versículos anteriores, lo podemos relacionar con el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Cuánto conocemos de Dios? Y esto cuando dice al que tiene, ¿el que tiene qué? El que tiene esa disposición de oír la palabra de Dios. Recuerda que estamos interpretando o tratando de entender bajo la luz de la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, el sembrador esparce la semilla y el buen terreno es aquel que escucha
la palabra del Señor y la pone en práctica y da fruto. Entonces, aquí el que tiene se refiere al que tiene ese deseo de oír la palabra del Señor. Entonces, si tienes ese deseo, se te dará a conocer. Jesucristo mismo dijo, a ustedes yo les he revelado, les voy a revelar los misterios del reino. A los que no tienen interés, a los que apenas escuchan la palabra de Dios y dicen, no, otra vez, y se van, el Señor no les va a revelar nada. Pero recuerden que después de dar la parábola, de enseñar la parábola del sembrador, se quedó un grupo, aparte de los discípulos, unos cuantos más, que luego le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Y entonces a ellos les dice, si tú tienes ese deseo de aprender, entonces se te dará más de lo que quieres aprender, más se te dará. Pero al que no tiene ese deseo de aprender, aún lo que conoce se le va a olvidar. Aún lo que sabe se le quitará, ¿no? Entonces, ese es el contexto de esta parábola y de esta enseñanza, ¿no es cierto? Luego, habla en la parábola del crecimiento de la semilla. Y bueno, sigue y tiene que ver con la parábola del sembrador. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿no? El sembrador ya echó la semilla en la tierra y recordemos que parte cayó en el camino, parte cayó entre espinos, parte cayó entre piedras y parte cayó en buena tierra. Muy bien, aquí está describiendo y está detallando más acerca de esa semilla que cae en buena tierra. Dice que cuando un hombre echa la semilla en la tierra y la tierra es buena, la tierra es fértil, la tierra es la adecuada, entonces él se va tranquilamente a descansar, el sembrador. Se duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿no? En otras palabras, lo que a él le corresponde simplemente es echar la semilla. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Nosotros no debemos estar afanados, no debemos afanarnos, hermanos, en tratar de hacer entender a alguien la palabra del Señor. Porque no está en nuestra capacidad. Nosotros podemos explicar, podemos disertar, podemos exponer, podemos enseñar, pero el que cada uno de ustedes lo entienda o no, ya no está en nuestra potestad. Eso ya es un trato directo de Dios con la persona. Si ustedes, por decir, podrían decir, el hermano Félix explica la palabra de Dios y qué bien que lo entendemos. Bueno, les puedo asegurar, hermanos, al 100% les puedo asegurar que ustedes están entendiendo no porque yo sepa explicar. Por más que me esfuerce y pedagógicamente trate de exponer lo mejor la palabra, bueno, permítame decirle que ustedes están entendiendo no porque yo estoy explicando bien. Ustedes están entendiendo porque Dios les está dando entendimiento, porque Dios les está iluminando el entendimiento, porque Dios les está revelando la palabra. Yo simplemente estoy sembrando la palabra, pero Dios es el que hace germinar esa palabra. Y aquí dice, yo simplemente ya, una vez que expongo la palabra, me voy a dormir. Bueno, eso no quiere decir que de aquí terminando me voy a dormir, ¿no? O bueno, a veces sí trato de aprovechar unos minutos para descansar, para continuar con mis labores. Pero yo ya esparcí la semilla y de ahí yo ya me quedo tranquilo, porque el que hace la obra siguiente es Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces eso ya no es tarea mía. Y repito, si ustedes están entendiendo, no es por lo bonito que yo explico,
que no creo que sea así. No es por lo bien que yo expongo, que tampoco creo que sea así. Pero sin embargo, ustedes dicen, ah, y me escriben, muchos de ustedes me dicen, me agradecen, hermano, gracias por la palabra. Sí, lo único que yo hago es exponer la palabra. Pero si ustedes están entendiéndola, no es por lo bonito que yo explico o por lo bueno que yo explico. No, para nada. Es porque Dios les está dando el entendimiento. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? El sembrador, una vez que sembró, una vez que echó la semilla, se va y se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero sale hierba, luego espiga, después el grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Está hablando del proceso del crecimiento de esta semilla. Y todo ese proceso, el sembrador no sabe por qué. No sabe cómo es posible que surja un proceso así. Bueno, ahora tal vez nosotros podamos tener infinitas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay lo que se llama la botánica, si no me equivoco, que estudia las plantas, ¿no? Entonces dan una explicación, ¿no? De cómo la semilla se pudre, germina y empieza a salir el tallo y tantas cosas, ¿no? Bueno, pero por más que trate de explicar el proceso, lo que está explicando es simplemente lo que puede ver. Pero hay algo más profundo. ¿Cómo es posible que una semilla, para que brote, esa semilla primero tiene que podrirse, esa semilla primero tiene que morir, tiene que corromperse primero, ¿no? Entonces, todo ese proceso, Dios lo hace. Dios lo ha determinado así. Y entonces, el sembrador, dice aquí, no sabe cómo es que sucede todo ese proceso, pero sucede. Y eso está en la potestad de Dios. Así es que, estimados hermanos, también, cuando ustedes le hablen a alguien, no se esmeren, no se preocupen, no se afanen tanto. Ay, este cabezón no me entiende. ¿Cómo quieres que te explique? Y a veces no regañamos. Te estoy hablando de diferentes maneras. Te estoy enseñando con manzanitas. ¿Y tú no entiendes, cabezón, orejón? ¿No? Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer entender la palabra del Señor. Lo único que nos corresponde es exponerla. Así es que prediquen, enseñen, expongan la palabra del Señor. Y oremos. Oremos que Dios haga el proceso en aquellas personas. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, ¿no? Esto es otra cosa también asombrosa, ¿no? De cómo de un pequeño grano de semilla, ¿no? Un pequeño grano. Tal vez si tenemos ahorita un granito de mostaza, ¿no? Y lo puedo tener en mi mano, podría decir, esto es lo que después va a ser imposible que yo sostenga en mi mano, que un árbol de mostaza, ¿no? Una planta de mostaza. Mientras está como semilla, lo puedo tener aquí. Pero una vez sembrada y después que haya crecido, lo que ha producido ese pequeñito grano de mostaza, va a ser imposible que yo lo sostenga en mi mano, ¿verdad? Entonces, eso también es inexplicable. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño se convierta en algo tan grande, ¿no? El grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Esto puede producir algunas controversias también, hermanos, porque se han descubierto algunas semillas más pequeñas que el grano de mostaza. Sin embargo,
lo que debemos aclarar aquí es que Jesús está hablando en una época donde no se conocía semillas más pequeñas. En esa época la semilla más pequeña que se conocía era la semilla de mostaza. ¿Mm? Entonces, Jesús lo sabía, que después se iba a descubrir que existen, mejor dicho, semillas más pequeñas, pero que la gente no lo conocía. Entonces, para no tal vez cruzarle los chicotes, como se dice comúnmente, entonces les está hablando ya dijimos, las parábolas son algunos ejemplos de la vida cotidiana, algunas ilustraciones para poder dar a conocer una verdad. Y esta verdad es acerca de la palabra del Señor, acerca del reino de Dios. Entonces Jesús toma un ejemplo que los hombres conocen. ¿Y qué es lo que conocen hasta ese momento, hasta esa época? De todas las semillas, la más pequeña es el grano de mostaza. Después de ser sembrado, crece, dice el Señor, y que se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, siendo un pequeño granito de mostaza, ¿qué sombra podría producir un granito de mostaza? A comparación nuestra, ¿verdad? A nuestra vista, una sombra tan insignificante, ¿verdad? Pero esa semilla, una vez sembrada, crece, se hace mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas y ahora sí puede producir grandes sombras, de tal manera que las aves, dice del cielo, pueden morar bajo sus sombras. ¿Qué es esa semilla? Bueno, es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo se extendió el mensaje? ¿Cómo se extendió el evangelio? Jesucristo, si no me equivoco, me olvidé de revisar este dato, no sé si es 600 o 300 kilómetros a la redonda, lo mucho que Jesús caminó, a lo mucho que Jesús llegó. Más allá no fue. Entonces, en esa área, en ese espacio digamos, de tierra, ¿no? Es que Jesucristo logró sembrar la semilla. Pero sus discípulos fueron mucho más allá. Cuando fueron esparcidos, ¿no? Los discípulos llevaron el mensaje a diferentes lugares. El apóstol Pablo, en estas semanas estamos estudiando en el colegio donde trabajo con los estudiantes acerca de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? De las diferentes ciudades a donde llegó, a donde él iba, pues iba con el propósito de predicar la palabra del Señor, ¿no? Entonces ya fue extendida más. A la vuelta de 2000 años, hermanos, el evangelio está cubriendo casi toda la tierra. Entonces, a eso se refiere cuando habla de la semilla de mostaza, que es el mensaje que es tan en proporción, digamos así, literal, en respuesta a lo que ahora se conoce, hasta dónde ha llegado, pues era como un granito de mostaza, ¿verdad? Pero ahora se ha extendido como una gran hortaliza, dice aquí, como la más grande de todas las hortalizas, que puede dar puede dar sombra por doquier. Luego, el evangelista Marcos hace referencia del uso de las parábolas por parte de Jesús. Y nos narra, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Ve? Entonces, esto nos indica que el por qué él menciona de que la parábola que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas hasta ese momento, porque eso era lo que podían escuchar, eso era lo que conocían hasta ese momento la gente. Y sigue diciendo, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y en particular a sus discípulos y a quienes se interesaban en escuchar. Hermanos, estos días, por ejemplo, estaba meditando, ¿no? Y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué eligieron a Matías
como sucesor de Judas, para más o menos contextualizar. Ya Judas se había ahorcado, ¿no? Después que el Señor murió, ya había resucitado y ya se había ido, y la iglesia quedó, y los discípulos habían quedado 11, ¿no? Nada más, ¿verdad? Y Pablo se levanta en medio de la congregación y dicen: hermanos, ya sabemos la historia de Judas, así es que es necesario que alguien lo reemplace. Y tenemos que elegir. Y dan requisitos, hermanos, ¿no? Y bueno, dan una serie de requisitos, proponen a dos, a Matías, y al otro, si no me equivoco, se llamaba Justo, si no me equivoco. Ya me olvidé. Pero me acuerdo de Matías porque lo traigo a mención en este momento. Entonces eligen a Matías, ¿no? Y bueno, después no se sabe nada más de Matías, ¿no? Aparece solamente allí. Y yo estaba pensando en estos días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué salió elegido Matías? Y uno de los requisitos para que elijan al reemplazante de Judas es que haya estado con el Señor durante los 3 años, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo. Por lo menos esos 2 requisitos indispensables: que haya estado con el Señor durante los 3 años y que haya sido testigo de la resurrección de Cristo, para reemplazar a Judas. Entonces propusieron a 2 y de los 2 eligieron a Matías. O sea, de estos 2 es porque vieron, sí, ellos han estado desde el principio. Pero ¿por qué recién aparece Matías a estas alturas de la historia? Si ha estado desde el principio, ¿por qué recién se le conoce ahora? ¿No? Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces Matías de repente no ha sido algo que imperaba en él, pero a veces sucede, hermanos, por ejemplo, que nos sentimos postergados? De pronto tienes el anhelo de servir en algún lugar, pero no estás allí. Pero no te frustras, no te decepcionas, no te resientes, no te molestas. Aceptas que no es tu momento. Aceptas que ya vendrá algún momento en que te considerarán. Pero tú sigues sirviendo, calladamente, en silencio, y sigues allí. Y yo me imaginaba eso de Matías. O sea, Matías estaba desde el principio siendo testigo de todo lo que Jesús hacía, ¿no? Pero cuando llamaron a los 12, cuando Jesús llamó a los 12, no llamó a Matías. Y Matías estaba allí. Y de seguro en su corazón se alegró. Wow, escogieron a Pedro, bueno, a mí no me escogieron, ya me escogerán en un momento, pero yo quiero estar al lado de mi maestro. Aunque no tenga cargo, aunque no sea relevante, aunque no sea notorio, pero yo quiero estar al lado del maestro. Y Matías allí, y hasta fue testigo de la resurrección de Cristo. Y él allí, con perfil bajo, él allí estaba 3 años siguiendo al maestro, pero en silencio, sirviendo en todo lo que hacía, en todo lo que se podía, ¿no? Pero en silencio, allí, sin desesperarse, sin preocuparse, el por qué no me nombraron, por qué no me dieron este cargo, por qué no me hicieron discípulo. No, pero él estaba allí. De tal modo que cuando ya tenían que reemplazar a Judas, él salió elegido. Él salió elegido. Y de seguro que dijo, wow, yo he venido sirviendo tantos años al Señor, y ahora me dan digamos así, este nombramiento, esta mención honrosa. Bueno, simplemente él lo recibió con mucha humildad, ¿verdad? Como siempre venía trabajando. Entonces,
por qué me viene a la memoria esto? Porque aquí Marcos dice, con muchas parábolas hablaba a todos, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero en versículos anteriores, en el capítulo anterior, o versículos anteriores, simplemente en la parábola del sembrador, Marcos mismo dice que el Señor le aclaraba no solamente a los discípulos, sino también a todos los que tenían interés de escuchar la palabra de Dios. Y de seguro que ahí estaba Matías. Y miren, él durante todo ese tiempo estaba recibiendo, estaba aprendiendo, y nunca se imaginó que un día iba a ser nombrado apóstol. Ni por acá, ni por acá. Pero miren cómo la palabra del Señor iba formándolo. La palabra del Señor iba creciendo en él y luego fue nombrado un apóstol juntamente con los demás. ¿Verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Que va creciendo en nosotros. Y no solamente en nosotros. La palabra de Dios se va a extender en todo aquel que quiera escucharlo. ¿Verdad? Luego vemos una experiencia bastante prominente. Versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, estaba hablando del mismo, miren, el mismo día donde había enseñado la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza. O sea, el día del Señor ha sido bastante agotador, bastante ocupado, ¿no? Aquel día llegó la noche ya, llegó la noche. Y Jesús dijo, ahora vamos al otro lado. Y despidió a la multitud estaba ahí, y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya estaba llenándose de agua la barca, por poco se hundían. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Wow. Miren cómo Marcos aquí describe la humanidad de Cristo, ¿verdad? El Señor había estado enseñando prácticamente todo el día y terminó agotado, cansado. Hombre. Jesucristo era Dios y a la vez hombre, humano, ¿verdad? Se cansaba también. Por eso que decía también hace unos días, ¿no? Jesús tenía cuidado de la gente que no lo apretara. Porque ¿cuántas veces habrá recibido un codazo el Señor? ¿Cuántas veces habrá recibido una patada el Señor? O sea, no intencional, sino que a veces uno está caminando y de pronto pues alguien, ¿no? Pasa y ¿cuántas veces habrá recibido un empujón el Señor? ¿Cuántas veces le habrán golpeado la espalda? Y eso le dolía al Señor. Era hombre, ¿no? Por eso que él tenía cuidado y le decía a los discípulos, ¿saben qué? Tengan lista la barca, porque si llega la multitud, nos escapamos, nos vamos, ¿no? O para apartarnos de la gente, porque ya mucho, ya me duele. Todavía no me sana el moratón que me... Eso ya es especulación mía, hermanos. Siempre les digo, no me hagan caso. Pero era humano, hermanos. Tenía carne. Le dolían los golpes. Le dolían los empujones, ¿no? Y aquí vemos a un Jesús que después de haber enseñado todo el día, terminó rendido, que por eso yo siempre, cada vez que he leído esta historia, siempre me preguntaba, pero si a nosotros nos cae una gota de agua en el ojo cuando estamos durmiendo, inmediatamente nos despertamos. Y aquí el Señor estaba en la popa, ¿no? Entonces, la popa me parece que es la parte de atrás de las embarcaciones, ¿no? La proa es la de adelante y la popa es atrás. Entonces estaba atrás. Y, perdón, los que, bueno, por ejemplo, acá en Chimbote, Nuevo Chimbote, nosotros estamos acostumbrados a ver
De vez en cuando vamos al malecón y vemos las embarcaciones. La parte más hundida de una embarcación es la parte de atrás. No sé si ustedes se han dado cuenta. La parte más baja de una embarcación es la parte de atrás, la popa, ¿sí? Entonces, si las aguas estaban anegando la embarcación, ¿por dónde es que entraba más el agua? Por la popa. Y yo me pregunto siempre me he preguntado, pero ¿y las aguas no lo han despertado al Señor? Bueno, hay dos posibilidades que yo siempre he manejado, ¿no? Y eso es interpretación personal. Una es que, como vemos aquí, el Señor estaba totalmente cansado, totalmente rendido de haber estado enseñando todo el día. Los que tenemos la experiencia de enseñar, hermanos, deberían hacer al contrario. A ver, quiero proponer lo siguiente a los pastores. Hoy día es domingo, hay muchos pastores tal vez que me estén escuchando. A ver, quiero proponer lo siguiente. ¿Qué tal si ahora los pastores enseñan al estilo de Jesús? Uy, va a ser un escándalo tal vez, ¿no? ¿Cómo es el estilo de Jesús? Los rabinos de ese tiempo enseñaban sentados, hermanos. Así es que, ¿qué tal si nuestros pastores empiezan a enseñar sentados? Hermanos, porque estar parado. Miren, no sé si ustedes han observado eso. Empieza el servicio. Empezamos con la oración. Generalmente oramos de pie. Todo el pueblo de pie, incluso el pastor. Vienen las alabanzas. ¿Cuánto tiempo de alabanza? Media hora de alabanza en promedio. Toda la congregación de pie, incluso el pastor. Muy bien, ahora viene el tiempo del sermón. ¿Cuánto dura el sermón? En promedio 1 hora. ¿Cómo está el pueblo? Se sienta, ¿no? Porque ya estamos cansados porque hemos estado parados durante la apertura, la oración, la lectura bíblica y ahora los cantos ya nos cansamos, ¿no? La congregación. Ahora sí, nos sentamos a dormir mientras el pastor predica de pie. Nos sentamos a dormir porque muchos cabeceamos, ¿verdad? Y la congregación, ¿cómo está recibiendo la palabra de Dios? Sentada. Y el pastor, de pie. Termina el mensaje. ¿Qué es lo que hace el pastor? Generalmente, ¿a dónde se va el pastor? A la puerta del templo, para que cuando termine, se despida de todo. ¿En qué momento se sentó el pastor? Cuando ya todos se van. Muchas veces hemos visto a nuestro pastor por fin sentarse. Bueno, pues ahora quiero proponer, ¿no? Me van a censurar seguro. ¿Qué tal si ahora los pastores enseñan al estilo de Jesús? Jesús enseñaba sentado, se sentaba y siempre lo vamos a ver. Y el Señor se sentó y comenzó a enseñar. Y bueno, pues hay que quitar las sillas y que la congregación ahora reciban el mensaje de pie. No me hagan caso, hermano. Simplemente lo que quiero decirles es de que aquí el maestro estaba totalmente rendido, como terminan nuestros pastores. Y muchas veces criticamos a nuestros pastores, ¿no? Una vez le preguntaron a mi hijo, ¿tu papá en qué trabaja? No, mi papá no trabaja, es pastor. Mi hijo es sin filtro. Ok, entonces, hermanos, estaba cansado el Señor, estaba rendido, durmiendo sobre el cabezal de la popa. Y tuvieron que despertarlo, ¿no? Y les decía que yo tenía 2 interpretaciones. La otra es que el Señor estaba allí, estaba bien despierto. Estaba ahí, echado, esperando a ver qué hacen, cuál es la reacción de los discípulos, ¿no? Bueno, ¿cuál de las 2 será? Cuando estemos allá, le voy a preguntar personalmente, Señor, dime, te hiciste el dormido, ¿verdad? Bueno, ya el Señor me lo aclarará personalmente. Entonces, despertaron al maestro y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, reprendió al viento
y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren, Jesús venía sanando paralíticos, demostrando que tiene poder sobre las enfermedades. Jesús venía liberando endemoniados, quitando demonios de las personas, demostrando que tiene autoridad sobre los demonios. Jesús había perdonado pecados, demostrando que tiene autoridad para perdonar pecados. Y sus discípulos habían visto todo esto. Lo que les faltaba era ver esto: que Jesús demuestre su autoridad sobre la naturaleza. Imagínense el privilegio de estos hombres, ¿verdad? Que después le dieron la espalda al Señor. Y uno lo traicionó, uno lo vendió y el otro lo negó 3 veces y los demás lo abandonaron. Estos discípulos. Bueno, nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hermano. Así que no nos admiremos, ¿verdad? Pero miren cómo ellos son testigos de que Jesús también tiene autoridad sobre su creación. Es su creación. Es algo que Él hizo con sus propias manos, con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Levantándose reprendió al viento y usó nuevamente el poder de su palabra. Mar, cálmate. Viento, cesen. Y los discípulos: ¿quién es este? Y dijeron, primero estaban callados, ¿no? Y Jesús les dice: ¿por qué están asustados, hombres de poca fe? Entonces con gran temor temieron y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues es Jesús. Es nuestro Señor. Es aquel que murió por nosotros. Es aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Es aquel que se sacrificó por nosotros. Es nuestro Dios. Es nuestro Rey, a quien nosotros servimos, a quien debemos amar por sobre todas las cosas. Es a quien debemos adorar. Él es Jesús, el que tiene autoridad sobre demonios, el que tiene autoridad sobre enfermedades, el que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, el que tiene autoridad sobre los vientos, sobre el mar, sobre toda la creación. Es Jesús, nuestro Señor. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea toda la alabanza. Oremos. Solamente a ti, Señor. Solamente a ti atribuimos la gloria, Dios amado. Oh, nuestro Rey soberano, nuestro Señor, Creador de todo el universo. Y todo está sometido bajo tus pies. Todo, absolutamente todo, Dios mío. Señor, el mar se rinde a tus pies, el viento se rinde a tus pies, la creación se rinde a tus pies. Solamente el hombre, tu perfecta creación, se rebela contra ti, oh Dios. Solamente nosotros nos atribuimos a rebelarnos contra ti, amado Dios. ¿Qué nos hemos creído, Señor? ¿Qué nos creemos, Dios mío, para rebelarnos contra ti? Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor. Nos creemos capaces de no necesitarte. Nos damos el lujo de darte la espalda, así como tus discípulos
nosotros también. ¿Cuántas veces te hemos negado? ¿Cuántas veces hemos preferido más que 30 monedas de plata, Señor? Y te hemos traicionado. ¿Cuántas veces hemos escapado de declarar con nuestros labios que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido tan bajos, siendo tú tan excelso, siendo tú, Señor, estando tan alto, siendo el Dios del universo. Decidiste despojarte de tu trono, despojarte de tu gloria y venir a servirnos. Venir a servirnos, Señor, y venir a ofrecerte a morir en lugar nuestro. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quién soy yo, como dice aquella canción, para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tú hayas entregado tu vida por mí? Oh, amado Dios, perdónanos. Perdónanos, Jesús, las veces que te hemos traicionado, las veces que te hemos dado la espalda, Señor amado. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Oh, amado Dios, borra mis rebeliones. No apartes tu Santo Espíritu de mí, Señor. Ayúdame a ser íntegro cada día. Ayúdame a ser íntegro cada día, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Y que esta luz que ahora ha alumbrado nuestro camino se mantenga iluminado durante todo el día, iluminando nuestros pasos, guiándonos, qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendito Dios, y vale el momento para rogarte y pedirte por nuestros hermanos que están pasando diversas pruebas y tribulaciones, y en especial por nuestros hermanos donde ha surgido, Señor, o ha sucedido este sismo en la ciudad de Tarapoto, Señor bendito. ¿Cuántas pérdidas habrá, Señor bendito? ¿Cuánto desastre se habrá ocurrido? Solamente hemos tenido noticias de que ha habido un terremoto, pero no sabemos la magnitud, no sabemos de las pérdidas, Señor. Pero tú lo sabes. Y te rogamos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, a tus hijos, Padre, que han sufrido, Señor, este sismo. Y en diferentes lugares, Señor, donde la tierra ha temblado esta mañana y ha ocasionado daños. Oh bendito Dios, tenga buen recaudo a tus hijos, bendito Padre Celestial. Oramos por cada uno de ellos, suple necesidades, Señor. Que sean atendidos prontamente, Dios mío. Y en todo lugar, Señor, donde tus hijos están siendo o están pasando diversas pruebas y dificultades, clamamos, Señor, que fortalezcas la fe de cada uno de ellos, que se mantengan firmes, confiados en ti, Señor. Nos ponemos en lugar de ellos, Dios mío, y
y que no les falte la fe, Señor. Que sigan confiando en ti, Señor amado. Que sigan firmes confiando en ti, Señor. Y así como ha venido esta situación difícil, Padre mío, puedan superar pronto este momento difícil, Padre bueno. Ten misericordia. Ten misericordia, amado Dios. Así como hijos tuyos, feligreses tuyos, Señor, de diferentes congregaciones también, hay pastores que deben haber sufrido, Señor, en este tiempo. Y te pedimos por nuestros pastores, Señor. Te rogamos por nuestros pastores, Señor, en este momento. Suple, Señor, sus necesidades, concede fuerzas, fortalece sus cuerpos, Señor. Brinda fortaleza física, fortaleza espiritual, sabiduría que viene de parte tuya, Señor. Que llene sus mentes de tu sabiduría, llena sus mentes, que tu Espíritu Santo, Señor, inspire, ilumine, Señor, a tus siervos para que el día de hoy, así como hoy, Señor, en la mayoría de lugares, en todo el mundo, celebramos culto a tu nombre, Dios, y nos disponemos a participar en nuestras reuniones en diversas congregaciones y vamos a recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea expuesta en boca de tus siervos, Señor. Usa a tus siervos, Dios mío. Usa a tus pastores que has levantado, Padre mío, para el cuidado de tu grey, de tu pueblo, de tus ovejas. Úsalos, Señor, conforme a tu voluntad. Dios mío, usa sus labios, usa sus mentes, sus corazones y concede, Señor bendito, la capacidad física, espiritual, a cada uno de tus hijos, cada uno de tus pastores, Señor, a sus esposas, a sus hijos, a su familia, Señor, sean bendecidos, Dios mío. Te rogamos cada día por ellos, Padre bueno. Te rogamos cada día por ellos, Padre mío. Insaciable e incansablemente, Señor, te pedimos por ellos. Te rogamos también por nuestras autoridades, Dios mío. Padre, están corriendo noticias de decisiones que en vez de avanzar, Señor, puedan hacer retroceder procesos, Dios mío. Pero, Señor, toma el control de nuestra nación. Toma el control de la vida de nuestras autoridades, de nuestro presidente, Señor. Dios, que tu Espíritu Santo pueda obrar en su corazón, en su vida. Lo mueva a arrepentimiento, Señor. Que te conozca, Señor bendito. Que se acerque a ti. Acércate a Él, Señor. Acércate a nuestras autoridades, diferentes autoridades políticas. Acércate a nuestros alcaldes, Señor. Obra en sus vidas, Padre bueno. Ten misericordia. Para que tomen decisiones correctas, Señor. Y no sigan fracasando como lamentablemente ha venido sucediendo durante estos últimos años. Ten misericordia, Padre bueno. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Te rogamos también por nuestros familiares, amigos, personas cercanas que aún no se rinden a ti, Señor, que aún no entregan sus corazones a ti. Ayuda y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Necesitan también ser salvos. Necesitan alcanzar de tu misericordia, ser alcanzados por tu misericordia, Señor. Te ruego, Padre, haz la obra en cada uno de ellos. Y por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañan diariamente, Santo Dios. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice la obra de sus manos, bendice, Señor, sus hogares.
Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Y que cada uno de nosotros seamos también portadores de tu palabra, Señor. Que hasta donde podamos y esté dentro de nuestras posibilidades también podamos compartir tu palabra, podamos extender, Señor, estas enseñanzas y hacerlas llegar a quien las necesita, Padre bueno. El propósito es que tu palabra, Señor, llegue a corazones que necesitan de ti, Señor, y sean transformados por el poder de tu palabra. Sean transformados, Señor, y vengan a ti y se rindan a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, por su palabra. Estemos orando por nuestros hermanos en Tarapoto y en las ciudades donde hoy, minutos antes de las 6, ¿verdad? Ha habido un sismo, lo hemos sentido aquí, un sismo prolongado. Y ha habido ciudades que han sido afectadas y en esas ciudades también están nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y debemos estar siempre orando los unos por los otros. Agradecer también a nuestra hermana Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. Rosa Cayetano, madrecita, gracias a Dios nos comunicamos temprano y están bien, todos bien en casa, gracias al Señor. Betty Berchelli, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Noemí Paredes, Dios te bendiga, gracias al Señor. Dina Carbonell, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos esta mañana. Marian Cuba, bendiciones, Dios la bendiga. Marianela Janet Uribe, bendiciones. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, gracias por acompañarnos. Y a todos nuestros hermanos que en el transcurso del día también estén uniéndose a esta transmisión, lógicamente después de participar en sus cultos en diversas congregaciones donde nosotros participamos. Animémonos, hermanos, hoy es Día del Señor, vayamos a la casa de Dios, al templo donde el Señor ha levantado, donde el Señor permite que nos podamos reunir y démosle toda la gloria al Señor, démosle toda la alabanza a Él, que se lo merece, y estemos siempre agradecidos al Señor, ¿verdad? Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es que, hermanos, el día de mañana volvemos a nuestro horario de entre semana, de los lunes a viernes a las 6 de la mañana. Si Dios lo permite así, estamos nuevamente para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, será hasta el día de mañana. Era un día azul y alegre, cuando feliz, como un cabo, un cántaro y un balde, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu sed amarga. Samaritana, 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 samaritana. El sol iluminaba tu rostro, samaritana, la ciudad cruzaba, la gente te miraba y murmuraba.
allá va la pecadora, la mujer de todos y de nadie. Samaritana, 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 samaritana. Allá va samaritana con tu paso alegre y tu rostro iluminado, sonriendo alegremente. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? Cuéntame, samaritana, ¿quién te dijo? Yo soy tu libertador.